Soy un oficial de inteligencia militar chino de alto rango y sé la verdad sobre el brote de coronavirus. Es mucho peor de lo que te dicen los medios. Soy un ciudadano chino en Wuhan que ocupa, o quizás ocupó, un puesto de alto rango en inteligencia militar. También soy miembro del Partido Comunista Chino. Como alto funcionario cerca de la cima del partido, tengo acceso a una gran cantidad de información clasificada y he estado involucrado en muchos proyectos gubernamentales de alto secreto. Tengo un doctorado de una universidad líder en un país occidental, por lo que puedo escribir mi cuenta en inglés. Tengo información que creo que podría conducir al derrocamiento de mi gobierno. También es relevante para miles de millones de personas fuera de China, todos los cuales están ahora en peligro existencial. No te sorprenderá saber que si se revelara mi identidad, mi vida estaría en grave peligro, al igual que las de mi esposa y mi hijo. Le pido que respete el hecho de que he eliminado de esta cuenta todos los hechos que facilitarían su identificación. A estas alturas ya estará familiarizado con el reciente brote de 2019, nCoV, también conocido como NCP, o simplemente coronavirus. Habrás escuchado que se originó en Wuhan, una ciudad industrial en China, y que proviene de un animal, muy probablemente un murciélago o un pangolín, que se vendió en un mercado de animales salvajes. Le habrán dicho que es una enfermedad similar a la gripe que en casos graves puede causar neumonía, insuficiencia respiratoria y muerte. Finalmente, es posible que haya escuchado que aunque la enfermedad es altamente infecciosa, es peligrosa solo para los ancianos o para aquellos que tienen un sistema inmunitario comprometido. La tasa de letalidad oficial es aproximadamente del 2% más o menos. Todo eso es un montón de mentiras inventadas por el Estado chino con el apoyo tácito del Estado profundo de los Estados Unidos y sus amigos en la Unión Europea, Rusia y Australia, y difundidas por los medios dóciles en todos esos países. Permítanme comenzar diciéndoles que el mundo no funciona como ustedes piensan. Aunque países como Estados Unidos y China compiten por el dominio global, esa competencia se limita a ciertas áreas limitadas. En la mayoría de los casos, los dos países están más interesados en la cooperación para evitar que otros países competidores ganen más poder. También tienen un interés compartido en mantener el poder real fuera de las manos de sus ciudadanos comunes. Con este fin, tienen muchos mecanismos diferentes por los cuales controlan la abrumadora mayoría de sus medios de comunicación. Los estadounidenses en particular han perfeccionado el arte de crear divisiones inventadas entre sus dos partidos principales que están diseñados para ocultar el hecho de que ambos sirven a los mismos maestros. Estas mismas naciones también poseen tecnología que es mucho más avanzada de lo que puedes imaginar y que se mantiene cuidadosamente oculta a la vista del público. Esto incluye inteligencia artificial avanzada capaz de socavar y decidir cualquier elección en el mundo. Agentes biológicos y químicos que pueden manipular y controlar los patrones de pensamiento y los comportamientos de los ciudadanos en grados terribles. Técnicas de manipulación altamente sofisticadas que utilizan prácticas hipnóticas completamente desconocidas para el público. Y otras cosas en las que no voy a entrar ahora. Mi punto es que las grandes naciones no compiten tanto como trabajan juntas. Su objetivo principal es proteger el verdadero funcionamiento del mundo del público no iniciado. Solo para darle un ejemplo, en realidad no hay armas nucleares en ningún lugar del mundo. Estados Unidos y la Unión Soviética los eliminaron a todos en la década de 1970, al igual que sus estados clientes. Todos se dieron cuenta de que esas armas no podían usarse sin destruir el mundo entero, por lo que no era necesario. Pero al pretender que todavía los tenían, los grandes jugadores pudieron mantener a las potencias no nucleares en línea. Déjame volver al virus. El año pasado, estallaron protestas antigubernamentales a gran escala en Hong Kong. El Comité Permanente del Partido Comunista Chino consideró que estos eran una grave amenaza para la integridad y la estabilidad de la patria. El gobierno de Estados Unidos y la UE sabían que los chinos estaban trabajando en secreto en un agente biológico que se suponía que debía hacer dóciles y obedientes a los manifestantes. Sin entrar en detalles, trabajé en ese proyecto. Intentamos desarrollar una especie de aerosol que pudiera dispersarse desde helicópteros o drones y que condujera retraso mental y cambio de comportamiento.
Naturalmente, como Hong Kong es una de las ciudades más abiertas e internacionales del mundo, el partido decidió que era demasiado arriesgado liberar a la gente en Hong Kong sin antes probarlo. Para esto, necesitaba una gran cantidad de conejillos de indias humanos. Se identificaron dos grupos para esto. Primero, reunimos una gran cantidad de los llamados radicales islámicos en la provincia de Xinjiang y los llevamos a lo que llamamos campos de entrenamiento. Ya habíamos estado usando estos campos para la experimentación humana durante varios años, pero las protestas de Hong Kong significaron que redoblamos nuestros esfuerzos. Expusimos a los internos a varios agentes experimentales alfa. Como estos eran inodoros e invisibles, los sujetos no sabían que estaban participando en ensayos médicos. Las altas tasas resultantes de cáncer, demencia prematura, depresión suicida y muerte por insuficiencia orgánica podrían suprimirse fácilmente, ya que los campamentos se encuentran en partes muy remotas de nuestra patria. Una vez que los experimentos iniciales arrojaron un agente beta, fue transportado a la provincia de Hubei, donde fue desplegado en una instalación especial de pruebas militares fuera de la ciudad de Wuhan. Esto ni siquiera era un secreto particularmente bien guardado. La existencia de esta instalación ha sido reportada en noticias internacionales. Incluso el hecho de que se encuentra cerca del mercado de animales salvajes es un hecho conocido. Para entonces, nuestro presidente ya había introducido un sistema de crédito social que nos permitía identificar elementos desleales, contrarrevolucionarios y burgueses en nuestra sociedad. Utilizando los puntajes de crédito social, que se toman de la actividad en línea, el comportamiento de compra electrónica y los informes de los informadores de la sociedad civil, seleccionamos a algunos de los peores delincuentes. Estos incluyeron abogados y activistas de derechos humanos, cristianos, homosexuales, artistas, intelectuales, personas que hablan idiomas extranjeros y otros indeseables. Una vez que estos alborotadores fueron recolectados y colocados en las instalaciones de prueba, los expusimos a la gente, que es de naturaleza bioquímica y se propaga en un aerosol invisible, similar a ciertos virus. Los resultados iniciales fueron alentadores, ya que vimos una disminución y reducción cognitiva significativa en las instalaciones de procesamiento mental superiores. Esencialmente, nuestros indeseables se estaban volviendo levemente discapacitados mentales, que es precisamente el efecto que queríamos producir para apaciguar a la población inquieta de Hong Kong. Desafortunadamente, rápidamente se hizo evidente que la gente también tenía otros efectos. Aproximadamente una semana después del inicio del retraso, nuestros sujetos desarrollaron grandes ataques de ansiedad y pánico. Finalmente, desarrollaron síntomas similares a los de los esquizofrénicos paranoides. En ese punto, sus cuerpos se deterioraron rápidamente. Desarrollaron sangrado interno masivo. Las paredes de sus arterias se disolvieron. Se desangraron de sus ojos y orificios, y su tejido se desintegró. Para decirlo de una manera occidental más directa, comenzaron a derretirse. La muerte generalmente se produjo a través de insuficiencia orgánica múltiple. Esto fue precedido por al menos 5 días de agonía severa que los analgésicos no pudieron aliviar. Fue en este momento cuando violé por primera vez nuestro protocolo. Un sujeto, una anciana que había publicado caricaturas difamatorias de nuestro presidente, me rogó por la muerte con tanta insistencia que me compadecí y le disparé. Fui reprendido, pero afortunadamente la queja se retiró cuando acepté reembolsar el costo de la bala. Me juré a mí mismo nunca más mostrar una emoción tan innecesaria. Decidimos que nuestro agente era inutilizable. Fue demasiado destructivo para nuestros propósitos. Queríamos que la población de Hong Kong se sometiera a nosotros. No quisimos exterminarlo. Naturalmente, nuestros amigos estadounidenses ya se habían interesado en nuestro trabajo y nos pidieron una muestra para sus propios fines de investigación y prueba. Insinuaron que deseaban usarlo para resolver ciertas dificultades en Venezuela. Normalmente habríamos aceptado, ya que mantenemos relaciones amistosas con la CIA, pero dada la naturaleza extremadamente tóxica de la gente, rechazamos. Esto resultó ser un grave error. La CIA estaba convencida de que habíamos desarrollado algo muy poderoso y queríamos mantenerlo en secreto. Ofrecieron una gran cantidad de dinero a uno de nuestros investigadores. Tontamente, aceptó venderles un espécimen.
Nos enteramos justo a tiempo para la entrega e intentamos evitar que ocurriera. En el tiroteo que siguió, no se moleste en buscarlo en las noticias, nunca se informó en ninguna parte, varias docenas de personas fueron asesinadas. Más importante aún, sin embargo, el agente escapó. El tiroteo tuvo lugar en el mercado de animales salvajes, que se informó como la ubicación de la transmisión de animal a humano que inició el brote. Pero, por supuesto, no hubo tal transmisión. Era solo el lugar donde se suponía que la CIA recibiría el vial sellado que contiene a la gente. El vial se hizo añicos cuando lo dejó caer el traidor que había aceptado venderlo a los estadounidenses. Ahora entiendo que serás escéptico. Si realmente soy quien digo que soy, ¿por qué estaría compartiendo esta información en Internet? Permítanme asegurarles que no soy amigo del sistema de gobierno occidental. Amo a mi patria y soy leal al Partido Comunista. Ha sacado a cientos de millones de mis compatriotas de la miseria y la pobreza. Sin embargo, también soy un ser humano y tengo conciencia. Lo más importante, tengo una esposa y un hijo. Una vez que nos dimos cuenta de que la gente había escapado y comenzaría a extenderse, rápidamente pusimos a todo Wuhan en un lugar cerrado. Fui uno de los encargados de gestionar las consecuencias de la contaminación. Por supuesto, no pudimos mantener en secreto una empresa tan grande, por lo que decidimos ordenar a nuestros medios estatales que informaran que un coronavirus había estallado en Wuhan. En realidad, por supuesto, no hay coronavirus. Estaba todo inventado. Fue uno de mis colegas a quien se le ocurrió la genial idea de pretender que las personas con gripe común padecían el coronavirus. Esto nos permitió ocultar la verdadera naturaleza de la enfermedad. Déjame explicar. Actualmente es la temporada de gripe en China. Cuando nos dimos cuenta de que ya no podíamos controlar la propagación de la gente, enviamos a nuestros hombres a todos los hospitales e instruimos a todos los médicos a diagnosticar cada caso de gripe común como coronavirus. Se nos ocurrió un nuevo nombre, 2019, nCoV, y entregamos hojas informativas que describían una enfermedad inventada. El resultado de esta decisión fue que a decenas de miles de personas que simplemente padecían un resfriado o gripe, ahora se les diagnosticaba un misterioso coronavirus que, aunque infeccioso, a menudo no era letal. Si bien esto asustó al público, nos permitió impulsar la narrativa de que la enfermedad no era tan mortal. También nos dio tiempo para prepararnos para la catástrofe que seguramente vendría al imponer un bloqueo a Wuhan y otras ciudades de la provincia de Hubei. No ha escuchado esto en las noticias, y dado el tamaño de Wuhan, con una población de 11 millones, ni siquiera muchos de los residentes lo conocen, pero en cuestión de días miles y miles se infectaron y en poco tiempo sufrieron las muertes agonizantes que ya he descrito en una semana. Había tantos cadáveres que no sabíamos qué hacer con ellos, por lo que ordenamos a los prisioneros sobrevivientes de crédito social que condujeran los cuerpos al campo y los enterraran en fosas comunes. Pero fue muy difícil mantener esta actividad en secreto, y ni siquiera pudimos mantener el ritmo ya que había tantos cadáveres. Plantamos una historia de que 5 millones de residentes habían huido de Wuhan. En realidad, por supuesto, muchas de esas personas habían muerto a causa de la gente. Estaba trabajando las 24 horas ayudando a organizar este encubrimiento. Cuando pienso en mis acciones ahora, siento una gran vergüenza. En ese momento todavía creía que estaba luchando por mi patria y que el gobierno del partido era correcto y justo. Pero en el fondo, ya había comenzado a tener dudas. Mi fe en el partido se sacudió aún más profundamente cuando supe lo que le había sucedido al Dr. Li Wenlian. Fue uno de los pocos médicos que se negó falsamente a diagnosticar a los pacientes con gripe con el coronavirus. Como castigo, fue enviado para ayudar a transportar cadáveres a fosas comunes. La expectativa era que se infectaría con el agente y moriría una muerte agonizante, pero para nuestra gran sorpresa, no contrajo la enfermedad. Por supuesto, has leído que murió de coronavirus. Has sido mal informado. Un sargento de la policía armada del pueblo le inyectó una mezcla de heroína y mercurio que hizo que sus pulmones se desinflaran. Cuando me enteré de esto, no estaba seguro de si estaba haciendo lo correcto o no. Si bien creo que es apropiado que un gobierno gobierne con mano severa, no creo que haya sido correcto matar al Dr. Li.
Era un hombre compasivo y amable y se preocupaba por sus pacientes. ¿Cómo puede nuestra patria no beneficiarse de tener un médico así? Compartí mis preocupaciones con mi esposa, pero ella me convenció de que no debía decir nada a mis superiores. Ella dijo que era demasiado peligroso, que valoraba la lealtad por encima de todo lo demás, y que solo encontraría problemas si admitiera mis dudas sobre sus prácticas. También señaló que nos beneficiamos del tratamiento médico prioritario. Como altos funcionarios, recibimos suministros regulares de las máscaras de materiales peligrosos altamente sofisticadas, que son la única tecnología conocida que puede prevenir la infección. Me imploró que pensara en nuestro hijo, que todavía es pequeño. Si hablara y fuera atrapado, nuestras vidas estarían en riesgo. Casi al mismo tiempo, quedó claro que la gente estaba completamente fuera de nuestro control. Se estaba extendiendo como un incendio forestal en toda la provincia de Hubei y más allá, infectando a decenas de millones y causando que todos murieran. Entiendo que lo que acabo de decir es difícil de creer, porque le han dicho que solo ha habido alrededor de 100,000 infecciones y muchas menos muertes. Pero estas son las infecciones de gripe que se han pasado falsamente como el coronavirus inexistente. El agente es mucho, mucho más contagioso que eso, y su tasa de mortalidad, a diferencia del coronavirus, no es del 2%. No, su tasa de mortalidad es del 100%. Nadie se recupera de eso. Todos los que lo contratan mueren. Y mucha gente lo está contrayendo. La provincia de Hubei se encuentra en ruinas. Las diversas restricciones de viaje y bloqueos que se han impuesto no se crearon para detener la propagación de la gente, ninguno de ellos puede detenerlo, ni embargos, ni máscaras faciales o desinfectante de manos, sino para evitar que los sobrevivientes vean la catástrofe con sus propios ojos. Soy parte del mayor encubrimiento en la historia humana, el ocultamiento de la muerte de decenas de millones. Muy pronto, la provincia de Hubei no será más que una morgue gigante, y la verdad saldrá a la luz. Para mí, el punto de inflexión llegó cuando el partido dijo otra mentira más, y esa mentira fue demasiado terrible incluso para mí como para aceptarla. Es posible que haya escuchado que China construyó un nuevo hospital, llamado Wosensan Hospital, en Wuhan, para proporcionar instalaciones adicionales de cuarentena y aislamiento para pacientes infectados. Es posible que haya escuchado que lo construyeron en solo 10 días. Eso también es una mentira. Claro, construyeron algo en 6 días. Pero no era un hospital. La verdadera naturaleza del edificio era de alto secreto. Inicialmente, fui lo suficientemente ingenuo como para creer que el partido estaba demostrando su compasión y cuidado por la gente. Pero luego mis superiores me enviaron a Wosensan. Un oficial de policía militar llamado Kang Men me mostró alrededor de la instalación, este no es su nombre real. Fue allí donde vi la verdad. Como he mencionado, la única forma de protegerse de la gente es usar una máscara protectora especial que sea completamente diferente a las disponibles comercialmente. Incluso los profesionales médicos no tienen acceso a él. Está disponible solo para investigadores de guerra biomédica y contiene tecnología extremadamente avanzada. Estas máscaras deben mantenerse a una temperatura particular para ofrecer una protección total y perder su efectividad muy rápidamente. Como ya he dicho, uno de los beneficios de mi puesto fue que tanto mi familia como yo teníamos acceso a suministros regulares, por lo que estábamos a salvo en comparación con civiles, médicos e incluso funcionarios gubernamentales de nivel inferior, todos los cuales llevaban puestos máscaras quirúrgicas completamente ineficaces en la creencia equivocada de que las protegerían. Y así, usando este equipo especial, fui a Wosensan con el Kang Men. Como quieras llamar a ese lugar, no es un hospital. Claro, la entrada parece un hospital y en la sala en la parte delantera del complejo, hay lo que parecen ser camas médicas normales. Allí yacen miles de pacientes infectados, todos ellos en las primeras etapas de la enfermedad. Caminé por esos largos corredores blancos al lado del Kang Men, su rostro anguloso desapasionado en su uniforme militar, y vi cientos y cientos de camas de hospital idénticas en las que se retorcían los aterrorizados y enfermos habitantes de Wuhan. Sus gritos y súplicas me persiguen en las largas noches en las que ahora no puedo dormir, pero esto fue simplemente el comienzo. Finalmente, el Kang me llevó a la parte trasera de esta sección delantera.
Allí, las puertas de metal cerradas condujeron a lo que él llamó la sección central. Los pacientes en el frente no son conscientes de su existencia. Es allí donde se guardan los casos más avanzados, en lo que más se parece a un asilo mental. Inmediatamente al entrar en esta parte de Wosensan, me sorprendió la tenue iluminación y el hedor a vómito y desechos humanos. Aquí los desafortunados deambulaban libremente, sus mentes se desintegraban gradualmente en infinitos ataques de pánico y episodios psicóticos. Aquí tampoco había más médicos, simplemente hombres con cara de gorila en uniformes negros que pertenecían a una rama secreta de la policía militar de la que nunca había oído hablar. Parecían haber sido seleccionados por su crueldad, porque golpeaban y degradaban a los pacientes de la manera más sádica. Muchos de los reclusos habían regresado a estados infantiles y yacían en el suelo llorando como bebés y rogando por compasión que no recibieron. Hubo un placer cruel en los ojos de estos matones mientras brutalizaban a los desafortunados. Los golpearon con porras, rociaron gas pimienta en sus ojos y los patearon con sus botas de acero. Como era de inteligencia militar, los guardias ni siquiera intentaron ocultar sus actividades. Incluso me invitaron a unirme. En todos los sentidos, me trataron como uno de ellos. Sí, uno de ellos. Me paré en el baño gris del personal de Wosensan, me miré en un espejo barato y me pregunté, ¿es esto realmente lo que eres? ¿Eres realmente como ellos? Pero la violencia no era simplemente una expresión de sadismo, ya que los reclusos pobres no estaban allí para ser atendidos. Estaban allí para trabajar. Había un conjunto más de puertas, y más allá de ellas yacía lo que el cabo llamó el núcleo. Y fue allí donde lo vi. Montones y montones de cadáveres, apilados uno encima del otro hasta el techo. Había hombres, mujeres y niños, ancianos y niños pequeños, ricos y pobres, hermosos y deformes, orgullosos y humildes. Todos estaban muertos. Nuestro agente no hizo distinción entre ninguno de ellos. Jadeé cuando el cabo me llevó al núcleo. No puedo contar cuántos hubo, pero fueron muchos, muchos miles. Y en medio de los montones de cadáveres había una especie de camino, y escuché un rugido a lo lejos. Los pacientes miserables de la sección central recogieron a los muertos y se los llevaron y los arrastraron a la oscuridad, incluso cuando los guardias los golpearon con porras. Me llevó un tiempo comprender lo que estaba sucediendo. Simplemente no podía creer lo que había al final de ese camino en el núcleo. Era un horno enorme, con grandes fuegos rugiendo dentro. Uno por uno, sus mentes destruidas y sus cuerpos retorcidos, los hombres y mujeres moribundos llevaron los cadáveres al horno y los arrojaron adentro en un intento condenado de ocultar la terrible verdad. Vi a varios de ellos colapsar por el agotamiento solo para que sus cuerpos sin vida fueran agregados a las montañas de cadáveres a ambos lados. Fueron en una línea aparentemente interminable, con sus cuerpos demacrados vestidos con un mono gris, sus espaldas dobladas bajo el peso de su terrible carga. Muchos aullaron y gruñeron de terror y sus voces se unieron en una triste cacofonía que permaneció sobre el rugido de los fuegos. En profunda conmoción, miré el horror sin límites ante mí. A mi lado estaba el cabomen, su rostro recién afeitado, tan impasible como antes. Cuando me volví para mirarlo, me miró. Su boca sonrió, pero sus ojos no. Usamos la energía para operar Wosensan, dijo. Ahorramos al Estado recursos considerables de esta manera. Y miren, saludó con la mano a la galería de los muertos, hay tantos aquí. Casi se podría describir como energía renovable. Él se rió y agitó su mano en un gesto extrañamente de campamento. Me quedé sin palabras y miré las escenas infernales delante de mí. Los hombres con uniformes negros gritaban como demonios a los miserables que estaban deshaciéndose de los cadáveres para ellos. Despojaron a los muertos de todo lo que tenía valor, joyas, dinero en efectivo, ropa cara, y arrojaron estos artículos en una enorme pila al lado del horno. Cuando le pregunté al cabo qué se haría con los artículos, me dijeron que se utilizarían para pagar los gastos de atención médica incurridos por la estadía de los pacientes en Wosensan. Vomité en el baño. Cuando me sonrojé y salí del puesto, el cabomen se paró junto a la puerta y me miró. Su rostro estaba tan blanco como antes, pero en sus ojos pensé que había registrado un leve rastro de desprecio. Eres 10 años mayor que yo, decía la mirada, pero eres suave. Le agradecí su servicio y me fui a casa.
Cuando llegué, vi que había recibido cientos de actualizaciones en el dispositivo encriptado que la parte usa para comunicarse con personas de adentro. Las noticias eran inimaginablemente sombrías. La Comisión Jurídica y Económica del Estado había asignado fondos para la construcción de docenas de instalaciones como Bosensan en toda China. El agente se había extendido no solo a todas las provincias de la patria, sino a la mayoría de las otras naciones del mundo. Afortunadamente, teníamos acuerdos vigentes con otros gobiernos. Acordaron fingir que las infecciones se debían a un coronavirus. Estaban tan preocupados como nosotros por el estallido de pánico en sus países. Los estadounidenses en particular estaban aterrorizados de que el S&P 500 pudiera declinar. Esto, dijeron, sería inaceptable en un año electoral, por lo que podríamos contar con su pleno apoyo. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud también nos ayudó. Durante mucho tiempo, el único problema con la OMS ha sido que nos hemos encerrado en un concurso con los estadounidenses sobre quién los soborna más. Lanzaron todo tipo de información errónea sofisticada sobre haber descifrado el ADN del llamado coronavirus. Todo esto nos ha permitido evitar un pánico global, por ahora. Sin embargo, la situación empeoraba con una velocidad asombrosa. Soy reacio a revelar demasiado sobre este punto, ya que facilitaría que mis enemigos me identificaran, pero rápidamente comenzamos a implementar medidas para proteger a nuestros líderes más antiguos. Si miras las noticias mundiales, verás que Xi Jinping, nuestro presidente, desapareció durante aproximadamente una semana después del brote, antes de ser visto nuevamente con el líder de Camboya. Debes saber que la persona que conoció al líder camboyano no era el presidente Xi. Era un cuerpo doble que, durante muchos años, había sido entrenado para verse y sonar como nuestro presidente. Por supuesto, el presidente Xi no es lo suficientemente descuidado como para arriesgar su propia muerte. Está instalado de forma segura en un búnker secreto debajo de Songnanhai, la sede del partido en Beijing. Tampoco era el único líder que estaba escondido. De hecho, puedo asegurarles que más de la mitad de los miembros principales del partido están siendo imitados por actores capacitados que siguen las instrucciones que se les dan a través de implantes especiales. ¿De verdad crees que nuestro primer ministro arriesgaría su vida al ir a Wuhan? Todo esto significa que nuestro gobierno se ha paralizado por completo y las funciones del Estado han sido asumidas por los militares. Me quedó claro que nuestros esfuerzos no tenían sentido. Sí, los bloqueos, las prohibiciones de viaje y los asesinatos selectivos de periodistas rebeldes nos permitieron ocultar la verdadera situación en Wuhan. Pero sabía que esto no duraría. Una vez que comiencen las muertes masivas en el resto del mundo, en nuestra estimación, esto debería suceder dentro de la próxima semana más o menos, todos sabrán la verdad. Quedará claro que no podemos protegernos de la gente. Máscaras quirúrgicas, desinfectante de manos, guantes. Nada puede detenerlo. Nada excepto las máscaras especiales para materiales peligrosos, pero no se pueden producir en cantidades suficientes. Usted, una persona común, nunca recibirá uno, y mucho menos un número suficiente para verlo durante el próximo holocausto. Para aquellos de ustedes que leen esto, por lo tanto, todo lo que puedo sugerir es que mantengan a sus seres queridos cerca de ustedes. Abrácelos, dígales lo que significan para usted. Disfruta el tiempo que te queda con ellos. No es típico en la cultura china expresar los sentimientos de esta manera, pero he aprendido la importancia de tales gestos. Le prometí a mi esposa que le mostraría este documento antes de publicarlo. Sin embargo, rompí mi palabra. La escucho llorar en voz alta y ronca en el dormitorio, y el teclado de mi computadora portátil está mojado con mis propias lágrimas. No hace mucho, recibimos resultados de las pruebas regulares que forman parte de nuestro tratamiento médico prioritario, y supimos que mi hijo había sido infectado con el agente. La policía militar que me suministró la máscara protectora especial le había dado máscaras vencidas e ineficaces a mi hijo, máscaras que los altos funcionarios ya habían usado y luego desecharon cuando dejaron de protegerlas. Mis propias máscaras, por otro lado, siempre habían sido de la calidad necesaria. Supongo que decidieron que mi hijo tenía menos prioridad que yo. Supongo que mi hijo no podría ayudarlos con su encubrimiento.
Habíamos decidido hace mucho tiempo que seríamos diferentes, siempre seríamos honestos con él. Y cuando nos preguntó, le dijimos la verdad. Le dijimos que estaba muy enfermo. Pidió más y le dijimos que no mejoraría. Continuó preguntando y le dijimos que moriría. Es muy pequeño, pero tenía la edad suficiente para entender. Sus lamentos aterrorizados me perseguirán por el resto de mis miserables días en este mundo. Déjalos venir. Deja que hagan conmigo lo que quieran. Ya no me importa.